Los mayores grupos son los mexicanos, después peruanos, cubanos, que ya han llegado desde los años 80. Después los colombianos, que es un poco sorprendente, pero si se abre la estadística, hubo una época en Finlandia cuando las familias adoptaron muchos niños desde Colombia. Ya no, pero y estos niños ya la mayoría son adolescentes o adultos, pero y después menores grupos, bueno, chilenos, pero los chilenos fueron los primeros que llegaron ya en los 70 como refugiados, pero siguen llegando ahora por razones, por la educación. Hay carreras que no se puede realizar en Chile, por ejemplo, y por eso llegan en especial a la Universidad Politécnica. En el área metropolitana viven más o menos 6.000, de los cuales aproximadamente 4.000 hablan español, entonces, y unos 1.200 el portugués, entonces son brasileños. Se ha aumentado mucho durante los últimos 10 años, se ha multiplicado por un 2 por 5, y entonces dentro de 10 años, que es mucho. Algunos vienen por los casos o con la cuestión sobre la educación, por ejemplo, porque tenemos la educación gratis y entonces después de la crisis en América Latina, si puedes comprar el viaje, entonces no te cuesta tanto. El vivir sí, pero los estudios, pero me imagino que la razón principal es el amor que vienen porque hay mucho intercambio entre América Latina y Finlandia, la gente, por la globalización. La gente viaja, tanto los finlandeses hacia América Latina y los latinoamericanos, o se han conocido en... Hay muchas parejas, por ejemplo, que se han conocido en otros países, como por ejemplo en Londres, un mexicano, un finlandés en Londres, o una peruana y un finlandés en Brasil o España, entonces, porque la gente en general se mueve mucho más hoy. Pues se adaptan bien y no les asusta el clima ni nada, pero y sobreviven la oscuridad y depende mucho de la situación personal. Digamos, si la pareja habla el español o se han conocido en otro idioma y depende, el idioma ayuda mucho en la adaptación y se adaptan, depende, si tienen un puesto de trabajo, pero esto también depende si trabajas en una empresa transnacional y si tu idioma de trabajo siempre es el inglés y si eres el profesional o si eres el que se queda en casa. Entonces depende mucho del contorno, digamos, cotidiano. Si llevas la vida en casa con los niños pequeños, entonces a lo mejor nunca te adaptas tanto si no tienes otros círculos en la vida. O puedes vivir en Finlandia durante 5 o 10 años y con la idea que primero quedarme 3 años, después nos vamos y no me voy a adaptar porque no merece la pena. Después le ofrecen a tu pareja otro contrato de 3 años y de repente te das cuenta que ya llevo 10 años aquí y no conozco ni un finlandés, así que varía mucho. El no conocer a los finlandeses, el mantenerse en su propia comunidad, porque la mayoría son gente muy activa y entonces han establecido actividades culturales, un festival de cine y eventos para niños y lecturas de libros, han publicado, han producido muchos materiales, entonces hay muchos artistas también, pero el no tener el contacto directo con los finlandeses, quizá, que tener a la pareja y quizá la familia, pero después no formar relaciones de amistad
Y en esto sí ayuda el idioma, aunque los finlandeses sí sabemos, muchos hasta sabemos español, sabemos inglés, pero creo que el eje o cuando se va al fondo de la cómo se siente bien es una cuestión del idioma también, para conocer a los finlandeses del fondo, para empezar a entender el pensamiento. Como funciona al revés, para conocer al mundo español o a los latinoamericanos, entonces hay que saber el idioma. Y esto, se supone que el idioma es muy difícil y se toma cursos, pero si nunca puedes usar el finés en la práctica, entonces queda ahí como una, no sé si barrera es una palabra mala, pero hay algo entre la sociedad finlandesa y entre ti. Toman todos los cursos y sacan buenas notas y todo esto, pero después al abrir la puerta a la calle no saben dónde hacer la práctica. Ahí no hay, entonces, esto, cuando tienes, creo que es un fenómeno global, cuando tienes un amigo de origen de ese país, entonces quien te abre el pensamiento y todo esto, después avanzas y después ya vas. Y depende mucho de la edad también. Si llegas ya muy adulto, entonces te cuesta más encontrar tus digamos, actividades y tus redes y todo esto si no tienes, si empiezas del nulo, que no tienes ningún contacto. También depende, si es ella, la profesional, contratada para una empresa, o si es ella quien viene aquí a Finlandia para los estudios, entonces no hay diferencia. Más bien que una cuestión de género en ese sentido, cómo se trata a la mujer o al hombre, depende de las actividades que tienen. Porque como dije, muchos vienen con un grado universitario y entonces, pero si seas hombre o seas mujer, pero si eres aquel quien se queda en casa y se cuida de los niños y tal, entonces a lo mejor te cuesta más, pero en general las mujeres son igual muy educadas como los hombres también. Ahora estoy investigando justamente el aprendizaje del finés de los latinoamericanos en la zona metropolitana y el significado de ese aprender el idioma para su bienestar, porque pienso que es a través del lenguaje que se puede sentirse mejor en cualquier situación, porque te da las herramientas para comunicar, para entender lo que está pasando en tu alrededor. A ver, y lo que dentro de este marco estoy estudiando son los motivos, cómo motivar, porque yo pensaba que era cuestión de motivación, pero lo que me dicen después no se trata de esto, sino de la decisión de quedarse en Finlandia y aprender el idioma. Y esto puede pasar ya el primer día cuando llegas o puede pasar después de 10 años. Y normalmente los que han pasado mucho tiempo ya en Finlandia y no han aprendido el finés dicen que durante todo ese tiempo creían que se sentían cómodos, pero de repente pasó algo. Puede ser el divorcio, el nacimiento del hijo, puede ser cambios en la vida laboral, algo así. Entonces, pero hay un momento que cambia el pensamiento también del individuo y es detrás de esta decisión, porque algunos deciden, otros no, y la agencia de la persona misma de cómo tomar la decisión, que no es un objeto de las decisiones del gobierno o de los oficiales de la integración o cosas así.